Unidad 1. Contexto histórico. Índice. Biografía de Vygotsky. Contexto social y político. Contexto cultural. Contexto psicológico. Biografía. Lev Seminovich Vygotsky nació en Orsha, pequeña ciudad de Bielorrusia, el 17 de noviembre de 1896, en una familia judía cerca de Minsk, la capital de Bielorrusia. Un año después de su nacimiento, la familia se traslada a otra ciudad, Bielorrusia, Gómez. Allí, la familia de Vygotsky ocupaba una posición bastante acomodada. Hablaba alemán, ruso, hebreo, francés, inglés, además de latín y griego. En 1913 termina los estudios secundarios, entra a la Universidad Imperial de Moscú, desea estudiar historia, pero ingresa en medicina. En 1914 entra a la Universidad Popular Chernivtsi. Ahí sigue estudios de historia, filosofía, psicología y literatura. En 1917 se gradúa de las dos universidades. Se produce la Revolución Socialista de Octubre. Regresa a Gómel entre 1917 y 1924. Al culminar sus estudios, fue en Gómel donde comenzó a trabajar como profesor de literatura hasta 1923. Más tarde, fundó un laboratorio de psicología en la Escuela de Profesorado de Gómel, donde dio una serie de conferencias que posteriormente se convertirían en su obra de 1926, Psicología Pedagógica. Trabajó como maestro y diputado del Soviet. Enseña literatura en la Escuela del Trabajo, en escuelas para adultos, enseñando lógica y psicología. En el conservatorio da clases de estética, historia del arte y teatro. En 1918 funda una editorial que cierra en 1919 debido a escasez de papel. Entre 1918 y 1922 ocurre la Revolución Cultural Rusa. Kandinsky, Chagall, Stanislavski, Einstein, Gorky, etc. Lee a Freud, Spinoza, Marx, donde el marxismo se convierte en la influencia rectora de su pensamiento. En 1919 contrae tuberculosis donde le ocurren severos ataques. En 1924, en el marco del Segundo Congreso de Psiconeurología en Leningrado, pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría. Se manifiesta que solo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el miedo para sus propios fines. Esta capacidad los distingue de otras formas inferiores de vida. Dicho discurso causó tal impresión y aceptación que es invitado a unirse al prestigioso Instituto de Psicología de Moscú. Escribió en extenso sobre la mediación social en el aprendizaje y la función de la conciencia. En 1924 se casa, tiene 2 hijos y comienza su interés por la psicología. Primeros trabajos: la psicología y sus usos en la educación de niños ciegos, sordomudos y discapacitados. 1924, primera aparición ante los psicólogos de Rusia. El director del Instituto de Psicología de Moscú lo invita a incorporarse como investigador, acepta y se muda a Moscú. Vive en un sótano junto con su mujer. Se encuentra con Luria y Leontiev para planificar un proyecto, la creación de una nueva psicología. La Troika se reúne 2 veces por semana para los principales conceptos de psicología y organizar futuras investigaciones. Proyectos: reorganizar la psicología sobre bases marxistas y encontrar soluciones a problemas graves de la sociedad, como el analfabetismo. Parte del siguiente postulado: no puede haber una teoría científica de lo mental sin partir de una seria concepción del hombre. Empeora su salud. Termina Psicología del Arte. Entre 1929 y 1930 escribe casi 50 trabajos. En 1930 comienza a planificar junto con Luria las investigaciones transculturales, 1931 y 1932. Por su estado de salud, Vygotsky ya no puede participar. Su objetivo era investigar las variaciones de los procesos mentales superiores de la gente de distintas culturas. Su interés por las perturbaciones psicológicas y del lenguaje lo llevan a estudiar la medicina. Completa 3 años. En 1935 sufre los últimos ataques de tuberculosis. Dicta el último capítulo del libro Pensamiento y Lenguaje. Muere a los 37 años. En 1936, las obras que quedan prohibidas por el régimen estalinista. En 1956 se comienzan a reeditar sus obras. Contexto social y político. Después de la Revolución Rusa,
Vino la guerra civil y la intervención extranjera. Se desencadenó una situación económica asfixiante que el nuevo régimen intentaba combatir. En 1917 inicia la lucha contra el analfabetismo. 30% durante la Revolución Rusa eran analfabetas. Junto con el nuevo régimen revolucionario se instauraron los dos nuevos sistemas, el Sistema Nacional de Escuelas y el Sistema de Formación de Maestros. Consistían en la interacción del trabajo académico con la actividad física y el ambiente natural. Surge un curioso nacionalismo científico. Se exaltaba la ciencia soviética como la más avanzada del mundo. Consolidado Stalin en el poder, la Unión Soviética entró a la Segunda Guerra Mundial. Contexto cultural. Su preocupación científica se fue fraguando poco a poco hasta llegar a apreciarse el origen social. Rusia se caracterizó de sus transformaciones revolucionarias por una efervescencia intelectual que potencializó la herencia científico-cultural de instituciones que gozaban ya de prestigio, como la Universidad de Moscú. Aparece y predomina un paradigma holístico de síntesis e integración del conocimiento científico. El empirismo del inglés John Locke y la filosofía de Kant, ambas influyen en la forma de pensar y actuar de Vygotsky. La teoría de Marx respecto a la sociedad, materialismo histórico, también desempeña un papel importante en el pensamiento de Vygotsky. El contexto psicológico se caracteriza por el auge de la psicometría y de la paidología como ciencia, así como del movimiento de la escuela activa. El 19 de octubre de 1917, pocos días después de la instauración del gobierno revolucionario Lunacharsky, el primer comisario nacional de educación, convocado a todos los ciudadanos a alcanzar una alfabetización completa, creó un sistema nacional de escuelas y sistemas de formación de maestros. Los psicólogos conocidos como objetivistas, Pavlov, Berkheim, que arraigaban en la tradición del materialismo biológico, se hallaban en una posición teórica compatible con el nuevo régimen. En todo caso, Pavlov, cuya actitud respecto del régimen revolucionario no era exactamente de simpatía, recibió un apoyo explícito. Desde el punto de vista filosófico, dos son las corrientes predominantes continuadoras de los conceptos de Descartes: el empirismo inglés de Locke y la filosofía de Kant. Ambas influyen en la forma de pensar y actuar de Vygotsky, de cada una toma y a cada una valora críticamente, aunque su filósofo predilecto, reconocida públicamente, fuera Spinoza. David Ausubel, en el año de 1963, publicó Psicología del aprendizaje significativo y verbal, y en 1968 Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. Mientras Piaget decidía que los niños dan sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en su entorno, Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer al niño a la hora de hacerlos de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Brown y Ferrara desarrollaron análisis concretos sobre la relación entre los niveles real y potencial del desarrollo, demostrando que existen diferencias significativas entre ambos. Unidad 5. Marco conceptual. Índice. Origen sociocultural de la mente. Mediación cultural, mediación semiótica. Contexto social y actividad como entorno del origen y funcionamiento mental. El aprendizaje como desarrollo de capacidades especializadas para el pensamiento. La mediación social en el aprendizaje. El proceso de interpretación y la construcción de significados compartidos. Actividad social y comunidades de práctica. Origen sociocultural de la mente. Vygotsky considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Mediación cultural, mediación semiótica. El ser humano, en cuanto a sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos. El acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de las que dispone. El conocimiento se adquiere y se construye a través de la interacción con los demás, medida por la cultura desarrollada histórica y socialmente. Con la semiótica, Vygotsky se refiere a la utilización de signos durante el proceso de desarrollo sociocultural del ser humano. Contexto social y actividad como entorno del origen y funcionamiento mental. Existen dos tipos de formas mentales. Inferiores son aquellas con las que nacemos, funciones naturales, y están determinadas genéticamente, y las superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social.
puesto que el individuo se encuentra en una sola específica o en una cultura concreta. Las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de su sociedad y son medidas culturalmente. Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos: habilidades psicológicas o funciones mentales superiores que se manifiestan en el ámbito social, o sea, interpsicológico, y en el ámbito individual, intrapsicológico. El aprendizaje como desarrollo de capacidades especializadas para el pensamiento. El aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del contenido y al mismo tiempo de las herramientas del pensamiento. La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar, nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento. Por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. La mediación social en el aprendizaje. La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje. El proceso de interpretación y la construcción de significados compartidos. La herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. Posibilita cobrar conciencia de uno mismo. A través del lenguaje conocemos, desarrollamos y creamos la realidad. Actividad social y comunidades de práctica. La teoría de Vygotsky está íntimamente relacionada con la educación. Podemos decir que las comunidades de práctica están en cualquier parte, principalmente en los salones de clases, ya que concretamos nuestro pensamiento y que somos capaces de significar y compartir ideas y cuestionamientos, podemos poner en práctica todo lo que aprendimos. Claro que este es un proceso largo. La educación cada vez es más extensa y, como menciona Vygotsky, el aula es uno de los lugares donde se crea el conocimiento. Participación en actividades socialmente construidas. Cuando se desarrollan las funciones superiores, el niño ya está preparado para realizar las propias construcciones de su realidad y se hace partícipe en actividades más complejas. En cuanto surge la internalización de signos, el ser humano es capaz de realizar actividades complejas. Sus funciones están listas para nuevos retos y abiertas a crecer y realizar actividades más complejas cada vez. Interacción social. La interacción social parte del primer contacto, la familia, y va creciendo conforme se va desarrollando una red de conexiones más amplia. El primer contacto del niño es su madre, posteriormente el padre y los hermanos. La familia es con quien tiene la primera interacción social, señala Vygotsky. Este grupo social primario es el que guía y enseña al niño que hay diferentes grupos con los que se tiene que relacionar, como el que viene enseguida de la familia, la escuela. El niño aprende a interactuar con otros niños y con otras personas a lo largo de su desarrollo, y entiende que cada uno tiene una función a desempeñar. Intersubjetividad. Una vez concretado el proceso de internalización, el sujeto es capaz de interpretar y entender el pensamiento subjetivo. Cuando el niño se vuelve capaz de construir y entender su propio conocimiento, está preparado para entender el pensamiento subjetivo y puede discriminar lo que es concreto de lo que no, dentro de su propio pensamiento.